El próximo 6 de noviembre se celebrarán en los Estados Unidos las denominadas elecciones de medio término, unos comicios considerados determinantes para la segunda mitad de cualquier administración y las aspiraciones de reelección del presidente en funciones. En este caso, las elecciones no solo se atienen a esta regla, sino que, dadas las controvertidas características del gobierno de Donald Trump, que logró polarizar como nunca a los estadounidenses, son cruciales para su continuidad y para los demócratas que buscan derrotarlo en 2020. The Democrats have become an angry, unhinged mob determined to get power by any means necessary. Your vote in this election will decide which party controls Congress. El martes próximo se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 que componen el Senado. Además, se disputan los gobiernos de 36 de los 50 estados que integran la Unión. Se eligen autoridades de 3 territorios insulares y las alcaldías de Washington, San Francisco, Newark, Phoenix y Nashville. Los demócratas esperan arrebatarle a Trump la mayoría en ambas cámaras. En el caso del Senado, les bastaría sumar 2 bancas a las 47 que ya tienen para lograrlo. En tanto, en la Cámara Baja, necesitan obtener 23 bancas más y retener las 193 actuales. Dado el estrecho margen en la carrera al Senado, los republicanos concentran allí los esfuerzos finales de la campaña, con énfasis en los estados donde Trump ganó en 2016 por 2 dígitos y en las áreas rurales. Los demócratas, en cambio, apuntan a las áreas urbanas y suburbanas con importante población afroamericana y latina. Los principales pronósticos electorales indican que el Partido Republicano conservaría la mayoría en el Senado, pero perdería la Cámara Baja. Los estados campo de batalla en el caso del Senado son Florida, Missouri, Tennessee y Arizona, donde el candidato demócrata Beto O'Rourke le lleva 6 puntos de ventaja al republicano Ted Cruz. It's not about the candidate, not about the party. It's about what we want to do for our country. And yes, it happens to be a very divided moment in this country's history. And I think the people of Texas want to stand up and help to lead together, not as Republicans or Democrats, as Texans, as Americans, as human beings. And that's what you're seeing. Los demócratas también tienen esperanzas en California, donde Mike Levine se impone por 13 puntos sobre la candidata republicana Diane Harkey. Donald Trump acompaña la campaña republicana en estos estados clave, pero su relación con el partido no es buena y muchos candidatos temen que su intervención sea contraproducente. Republicanos que venían intentando hacer pie en áreas de inmigrantes a pesar de la política anti-inmigración de Trump, estallaron cuando el presidente retomó en plena campaña una polémica iniciativa: quitarles la ciudadanía a los hijos de no estadounidenses e inmigrantes sin papeles. Uno de los que manifestó su oposición frontal a esta idea fue el influyente legislador republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja. Pero Trump está decidido a usar este tema en la campaña, como ocurre con la caravana de centroamericanos que busca llegar a los Estados Unidos. Por otro lado, el clima electoral se enrareció tras la ola de bombas caseras enviadas a destacadas figuras demócratas, como el expresidente Barack Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, a figuras críticas de Trump y medios de comunicación que suelen ser blancos de sus ataques. Don't be hoodwinked. Don't be bamboozled. Because while they are distracting you with this fear-mongering, they're robbing you blind. You know, they're handing out the tax cuts to their billionaire friends. Look over there. Look, there's the boogeyman over there. They'll take away your health care. Look. Some folks are marching, coming. La crisis de seguridad tomó otro cariz con el atentado en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, en la que un tirador aparente activista de los círculos de la denominada alt-right o derecha alternativa asesinó a 11 personas e hirió a varias más antes de ser detenido.
Un importante sector de la opinión pública acusa a Trump de haber fomentado un clima de odio con sus políticas y declaraciones, alentando a sectores de ultraderecha a cometer actos de violencia contra minorías, una imputación tan fuerte que obligó a la Casa Blanca a desmentirla y al propio Trump a hacer inusuales llamados a la unidad. In recent days, we've had a broader conversation about the tone and civility of our national dialogue. Everyone will benefit if we can end the politics of personal destruction. We must unify as a nation in peace, love, and in harmony. The media has a major role to play, whether they want to or not. A pesar de estas acusaciones, varios analistas coinciden en que episodios como el de la nominación del cuestionado juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, acusado de abusos sexuales, terminó ayudando a Trump a consolidar su base conservadora. Hay mucho en juego en estos comicios y Trump lo sabe. Perder la mayoría en ambas cámaras podría significar no solo un freno a sus políticas, sino la posibilidad de convertirse prematuramente en un pato rengo, con la sombra de un impeachment planeando sobre su cabeza. Es todo tan vertiginoso, ¿no? Porque de pronto no hace tantas semanas que hablábamos de un posible juicio político al presidente Donald Trump, que no estoy diciendo que no exista esa posibilidad, pero lo cierto es que hoy, si uno tiene que hablar del día de hoy, lo que tiene que decir es tiene que hablar de números, y tiene que decir que los números en Estados Unidos son florecientes. Por ejemplo, tiene que decir que la tasa de desempleo se mantiene en un 3.7, que a los 118.000 empleos creados el mes anterior, este mes se crearon 250.000 puestos de empleo más. Hay incremento de los salarios además, y en términos de empleo, Estados Unidos está en la mejor situación desde Vietnam. ¿Cómo explicamos eso, Raúl? Sí, te agrego un par de cifras. Escuchá esto. Entre los latinos, el desempleo está por debajo del 5%, el más bajo a nivel histórico desde que se mide. Entre los negros o afrodescendientes, 6%, el más bajo desde 1972. Inclusive entre las mujeres, el desempleo está en el 4%. Es decir que esto de que las minorías iban a ser perjudicadas por Trump, por ahora no se ve en términos de empleo. Está demostrando en materia de empleo, en materia de salarios. Se habla de, como vos decías, de una aceleración vertiginosa, es el término que utilizan los analistas para hablar de la economía de Estados Unidos, que indudablemente en el plano de dar respuestas inmediatas ha logrado un resultado impactante. Las dudas están puestas en qué pasa a mediano plazo con esta economía de Donald Trump, que tuvo un efecto de shock muy favorable. En términos de empleo, la protección comercial, es decir, evitar importaciones que él sostuvo siempre que desplazaban del trabajo de los norteamericanos, le está dando resultados. Hasta la revaluación del dólar frente a otras monedas pareciera ser que para las inversiones fue favorable, pero el aumento de tasas de interés en una economía tan floreciente no preocupa demasiado. De todas formas, las dudas son a mediano plazo, porque este tema de las guerras comerciales va a perjudicar indudablemente a aquellos sectores que son exportadores. No está muy claro si esta política de disputa con los distintos frentes comerciales a la larga le va a ser en el acuerdo con México y con Canadá pareciera que también, o sea, por lo que consiguió, en principio, eso a largo plazo también le tiene que dar buenos resultados. Le tendría que dar buenos resultados en un sentido, porque ahí estamos hablando de tres economías en la cual el principal mercado lo tiene Estados Unidos. Okay. El tema China parece ser que la cosa no es tan así, y varios de los que exportan a China están bastante preocupados con este tema. Pero a la vez, Trump no se preocupó demasiado por los sectores agrícolas. Para él son minoría del electorado. Claro, sí, claro. Se preocupó por los sectores industriales, claro, o por todos estos rubros en donde claramente, repito, pareciera ser que en lo inmediato, en el corto plazo, tuvo muy buenos resultados y mucho impacto. Las dudas están puestas en el mediano plazo. Inclusive los que lo quieren criticar no tienen, la verdad, cómo entrarle en la economía, claro, por los resultados que tiene hasta ahora. Y en lo que tiene que ver, Natalia, con las elecciones concretas del martes, parece que llegó la hora de las chicas. Es el año, son las elecciones de las mujeres. Vos sabés que hubo varios hechos que
digamos, podrían contextualizar esto, que son, bueno, una primera candidata mujer que fue Hillary Clinton, que si bien fue derrotada, obtuvo más votos que Donald Trump. Después el trato que Donald Trump le ha dado a las mujeres en la campaña, el movimiento Me Too, lo que fue el acoso que llevó a la cárcel a Weinstein, el productor de cine, el caso del Kavanaugh, el juez de la Corte Suprema acusado, un sinnúmero de hechos que los envuelve. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, latinos, minorías, mujeres son un poquito carne de los demócratas en esto. No quiero decir que Trump no tenga mujeres. De hecho, lo votaron cantidad de mujeres, sí. Y hay ahí un hermoso multimedia en The Washington Post para estas elecciones, que hay mujeres que hablan de Trump y dice, cuanto más lo ataca la prensa, más lo quiero. Así. Viste que él está con el fake news, apareció con un video terrible de un mexicano alardeando el asesinato con un caso de Willie Hawkins. Bueno, muy largo el tema. Está con la fake news y el Washington Post está diciendo las mentiras que dice él mientras tanto. Y las exacto, muestra. Esta pelea. Te doy números. 235 candidatas para los representantes, sí. Que es el de House of Representatives, que es récord comparado con 2016, que eran 167 las candidatas. En el Senado, 22 candidatas, 18 en 2012. Mucho. Y como dato de color, como bien decía Jorge fuera de cámara, hay una afroamericana que intenta convertirse en la primera la primera gobernadora afroamericana del estado de Georgia, un estado muy conservador, y también los demócratas tienen como una mujer hispana para Texas, que es Lupe Valdés. Incógnita. 5.200 millones de dólares costará esta campaña, es la más cara de la historia. Y aquí vienen los apoyos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos apoya masivamente a Donald Trump. Lo ha demostrado en Wisconsin, por ejemplo, en un estado apoyando a un candidato republicano. Wall Street ha puesto para los demócratas la mayor cantidad de dinero desde 2008, es decir, como si estuviera Obama en el poder. Y un dato que es más que todo anecdótico, pero que tiene que ver con las elecciones de medio término, normalmente al presidente en ejercicio le va mal, después puede intentar ser reelegido.